RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a iniciar ya nuestra entrevista central de esta hora. Agradecemos que ya tenemos en cabina al doctor Fernando Phelan, director ejecutivo de ProJusticia. Doctor, muchas gracias por su presencia aquí en RCR. No, Lizardo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en RCR. A tus órdenes. Así, queremos comenzar por un tema pues que ha causado mucha polémica en estos últimos días, aparte ya de los enfrentamientos que se ha tenido entre instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pero ahora hay un enfrentamiento que se ha presentado entre el Poder Judicial con el Ministerio Público a raíz de una situación que se está dando a cargo de la titular del Poder Judicial, que se está denunciando algunos malos manejos, ¿no? ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? A ver, en primer lugar, una de las ventajas que tiene RCR es que es escuchado en todo el país de forma regional y en muchos lugares donde no llegan los medios estándar. ¿Qué pasa si tú y yo nos peleamos un día por la propiedad de esto? Nos peleamos por la propiedad de esto. Y el abogado que te defiende a ti es el mismo abogado que me defiende a mí. ¿Te parece lógico? Es absurdo. Claro, o tu abogado debe ser tu abogado y el mío el mío, pero el mismo abogado para los dos, claro. ¿Te parece lógico? No. Igual pasaba con el Estado. ¿Puedes creer que en el Perú había abogados que asesoraban al Estado preparando las fórmulas de cómo contratar las licitaciones internacionales con las empresas brasileras y las empresas brasileras contrataban a los mismos abogados? Sé que... Entonces, en el Perú, yo no tengo problema como ProJusticia en decirlo, así que es mi responsabilidad. El estudio de Checopar, uno de los bufetes de abogados más caros de Lima, de $400 a $500 la hora, era asesor del Estado y asesor de las empresas brasileras. Entonces, cuando ocurría, además, esa situación en Estados Unidos, en Europa, se llama el China Wall, la muralla china. Se supone que trabajamos en el mismo bufete, como somos europeos, que entre comillas estamos genéticamente prohibidos de mentir. En Lima basta que nos tomemos un chilcano de pisco los dos y empecemos a hablar todo igual. Entonces, allá eso es una regla que se cumple, acá no. Entonces, hay grandes bufetes de abogados del Perú, de peruanos, que han trabajado al mismo tiempo para el Estado diseñando los términos de referencia de las grandes licitaciones o concursos y trabajaban también para los extranjeros. ¿Qué tendría que ver en este caso? Le explico por qué. Porque el juez San Martín, que es un juez muy conocido, muy respetado, el juez César San Martín, siempre se ha inhibido en estos temas porque su nombre aparecía en las nóminas, en los cuadernos, en cosas vinculadas a Humala, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico, el estudio de Checopar, el juez San Martín como ponente no se inhibió y aceptó la propuesta del estudio que decía que ese comportamiento de esos abogados no era delito. Hizo una excepción de naturaleza de acción. Para no marearnos en cosas jurídicas, dijo que eso no era delito. Entonces sale el fiscal Rafael Vela, que es un hombre emblemático también de la Fiscalía, y dice, el comportamiento del juez San Martín no es moral, es falta de ético. Ante esa situación, se supone que los jueces de la Corte Suprema buscan ser solidarios. Los jueces nuevos que han elegido, que son como 5 o 6, dicen cómo van a tocar al doctor San Martín. Y los jueces viejos, tipo Elvia Barrios, y los que ya son más tradicionales, decían, no podemos permitirlo. Entonces se juntan en una sala plena, que es como una asamblea de todos los jueces supremos, y deciden, vamos a hacer un comunicado. Y ante ese comunicado, bueno, vamos a opinar esto. Mira, usted y yo podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión institucional. ¿Sabes qué hicieron? La jueza decidió hacer un tipo fiscal de la nación, ella parada adelante y todos los fiscales atrás. Sí. Hizo una pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento con físico, la persona en físico. Y en lugar de hablar de eso que le estoy contando a usted ahorita, dijo, presiones. Tenemos presiones para que no nos ratifiquen, tenemos una conspiración para que no nos ratifiquen. O sea, cambió de discurso. La doctora Elvia Barrios, una mujer carismática, una mujer inteligente, una mujer de trayectoria, eso no le quita a nadie, resulta que en su condición de presidenta de la Corte Suprema metió la pata. Ahora, ¿me permites un comentario real? Los jueces peruanos de la Corte Suprema pueden ser buenos jueces, jueces inteligentes, jueces muchos vienen de provincia, pero esos jueces
cuando los eligen presidente de la Corte Suprema, se eligen como si fuera el Papa Judicial, o en este caso la madre, la Papa Judicial, una Papa mujer. El Papa Judicial quiere decir que es una persona que se cree que está... No tienes tú el nivel, no entendemos nosotros los civiles el nivel de poder que significa eso. ¿Sabes lo que significa mover un ejército de jueces en todo el Perú, más los 5.000 jueces de paz? ¿Sabes lo que significa tener el poder para conversar directamente con el presidente, poder disponer, si bien es un cargo, como si fuera, si es un cargo que no está viendo casos específicos, tiene poder porque dirige el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? Es un poder tremendo. Además que el Palacio de Justicia pues tiene este aire de construcción media del siglo XVIII, con lo cual hay alfombra roja, hay los mayordomos dentro del palacio usan guantes blancos, hay una serie de parafernalias que ya que en este contexto peruano diría guachafa, pero así funciona el Perú. Entonces, ante esa circunstancia uno se pregunta qué está pasando, que es lo que tú me decías. La doctora Elvia Barrios es cuestionada con un informe de la Junta Nacional de Justicia que recomienda que hay que destituirla por el caso de su esposo que trabaja en el Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, muchos jueces peruanos de la Corte Suprema ponen a sus hijos, sobrinos o esposos o esposas a trabajar en el jurado. Que ella lo nombró. ¿Ah? Que ella lo nombró a su esposo. No es que lo nombró, ella lo hizo que normalmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un miembro de la Corte Suprema, y este señor lo reciben y le dice, oye, por favor, nombra a mi esposo. Claro. No es que ella no está. Normalmente al jurado van los jueces que no quieren que trabajen con ellos, o sea, es como ahora el caso del doctor Salas, lo pusieron al doctor Salas porque nadie lo quería en la sala plena de la Corte Suprema, pero esa es otra historia. Lo real es que la doctora Elvia Barrios, el doctor Arévalo, que es un laboralista de primer nivel, pero cometió el error de poner a su hermano. Y la doctora Tello, que es una doctora progre, una mujer inteligente, la conozco, muy inteligente, pero resulta que evaluaron su performance profesional en los últimos años y de 100 puntos ha sacado 45, o sea, ha salido ojalá con 9. 0,9, digamos, ¿no? Entonces ella reclamó ante la Junta Nacional de Justicia. Todo lo que te estoy contando está en la página web, o sea, nada de lo que digo es ilegal y todo está probado. Y ante ese reclamo, la Junta le dice, ¿sabes qué? No va tu reclamo. Entonces, esas personas muy probablemente vayan a no ser ratificadas. Entonces se arma un escándalo absurdo porque además le echas la culpa a la fiscal de la Nación. ¿Eso qué quiere decir en español? Que el Perú tiene las instituciones principales desmoronándose, tiene un Estado fallido, tiene instituciones que no dan ni para atrás ni para adelante. El Congreso de la República está atrapado en que no saber cómo manejar la vacancia o la acusación constitucional. El Ministerio Público probablemente tiene un equipo de élite trabajando en esta lucha contra la corrupción en el poder, muy probablemente, igual que una élite policial. Pero el resto de la Fiscalía, hay fiscales, solo te pongo un ejemplo. En el norte del Perú acaba de demostrarse que hay un escuadrón de la muerte que fue conducido por un policía y un fiscal, en ese entonces fiscal, ahora, hace poco ministro y ahora civil, el señor Juan Carrasco Millones. Y la Fiscalía Suprema de Lima está investigándolo porque hubo una concertación de un fiscal, un policía y un fiscal y un policía para poder rodear a unos delincuentes y asesinarlos. Se llama el escuadrón de la muerte. Cualquier persona, así sea delincuente, no merece ser asesinado. Claro. Te lo digo todo esto tan fuerte para que comprendas que estamos graves. Ahora, doctor, según su opinión, ¿usted estaría de acuerdo con esta separación de la presidenta del Poder Judicial? No se trata de estar de acuerdo o no, se trata de lo siguiente. Hemos retrocedido en la calidad de reforma judicial 25 años. En otras palabras, estamos peor que cuando empezó el gobierno de Fujimori. Fujimori hizo una reforma judicial en el 97. Fujimori entró más que todo, vamos a decir, en el 92, ¿no? Con el tema del autogolpe y toda esa historia, que nadie niega el autoritarismo, nadie está aquí defendiendo eso. Pero en términos reales, en todos los países de América Latina, en esos años, después del segundo quinquenio de los 90, se hicieron reformas judiciales de modernización. Nuestro poder judicial era bien arcaico. Todavía se cosía toda mano. Ahora hay países donde todo es digital. Tú solamente llevas tu denuncia escrita, la escanean y el resto todo es digital.
Pero eso es diferente a aceptar jueces en el Perú de ahora, de noviembre de 2022, casi estamos en noviembre, ¿no? Noviembre de 2022, donde hay jueces que a pesar de que ya pasó la pandemia siguen despachando por Zoom. Jueces que no hacen trabajo físico directo. Pongo el caso de la jefa de la ODECMA, de la Corte de Lima. Esto que se escucha en todo el Perú. Deben ustedes saber, seguro, los jueces que buscan el control de la disciplina de los jueces, muchos ni van. Más, te pongo otro caso, otra pepa adicional, si quieres, como llaman ustedes los periodistas. La doctora La Rosa, una doctora de la Corte de Lima. Una jueza que tiene un audio que ha sido oculto, pero ya ahorita ya está en lo público, una jueza que le contestó a Inostosa Pariachi que lo iba a ayudar para liberar a un delincuente que había robado 20 millones. El audio dice que ella es la ponente y ella le ofrece ayudar, y después lo vuelve a llamar, ya lo ayudé, doctor. Tú dirías, esa jueza debe estar en la cárcel, esa jueza debe estar destituida, esa jueza debe estar literalmente barrocada. Te cuento que la jueza sigue trabajando ahorita en la Corte de Lima y la doctora Elvia Barrios y la jefa de la OCMA le han perdonado la vida y quieren darle solamente 6 meses de amonestación. Por eso es que en este país la justicia es desigual. Por eso es que en nuestro país debemos empezar a reformar ya no de abajo arriba, sino hay que empezar de arriba abajo. ¿Ustedes sabían que el presupuesto de la Corte Suprema no lo controla nadie? ¿Ustedes sabían que un juez de la Corte Suprema puede ordenar usar el presupuesto para arreglar su casa? ¿Usted sabía que un juez puede ordenar 50, porque si este es un despacho, está todo forrado en mármol, mandar a sacar el mármol para que pongan otro mármol, otro color, y que nadie le dice nada? Pero eso, ¿responsabilidad de quién es? De los jueces de la Corte Suprema. No, pero en cuanto a las investigaciones, sería un mal uso del dinero, ¿no? Claro, lo que quiero decir que las reglas internas en el Poder Judicial, de gerenciamiento, también son desastrosas. Usted sabía, por ejemplo, que la doctora Elvia Barrios ha llenado la gerencia del Poder Judicial de gerentes que trabajaron con su hermana y con el señor Martín Vizcarra. Mire, uno puede cuestionar al señor Martín Vizcarra por 80 cosas, yo no es santo de mi devoción, y la hermana del señor... Claro, puede haber muchas denuncias, pero para ello caemos en lo mismo que se está dando en el gobierno central, de estas denuncias que hay en contra del presidente, pero el presidente siempre sale a diario y vemos con sus ministros decir que no hay pruebas fehacientes, ¿no? No, sobre este tema que le estoy yo diciendo con todo respeto, señor periodista, todo tiene pruebas. Las pruebas sobre el mal uso de los fondos en lo que yo llamo el segmento del presupuesto dedicado, tiene un propio administrador, los fondos de la Corte Suprema, el tema de los cargos de gerentes, así como decimos que hay un ministro cada 3 meses en una cartera, en el Poder Judicial hay gerente cada 2 meses, gerente general cada 2 meses. Los gerentes los mueven, los sacan, los ponen. Es un desastre. El problema está que nada de eso se sabía porque nosotros los ciudadanos solo nos hemos fijado con legitimidad en el llamado, la falta de capacidad de jefe de Estado del presidente Castillo y en el tema de tener un Congreso que está contaminado, un Congreso que tiene congresistas que están algunos con un tipo de preventas, no todo es dinero, y eso nos ha absorbido la atención, y todo es arratea, y todo es el chotano, y todo... Nos hemos dejado guiar por esa parte de la película, pero gracias a este incidente estamos mirando el tema judicial. Ahora, para concluir sobre este tema, ¿debería entonces dejar el cargo, de dar un paso al costado a la doctora? Yo no sé que sea necesario ya que un paso al costado, porque las elecciones para el nuevo presidente de la Corte Suprema son el día próximo, el primer jueves de diciembre, por lo cual no falta nada. Entonces se debería esperar, o sea, que acabe el cargo. Pero lo que hay que hacer es decirle al país que hay que vigilar esa elección. El doctor Lama More, que es un buen hombre, también yo entiendo que una cosa de respeto a las personas, es un buen hombre, pero le falta solo 1 año para jubilarse. Y el mandato es de 2 años. Es absurdo elegir un hombre solo por 1 año. La doctora Tello no va a ser ratificada porque lo que acabo de decirlo, por sus malas calificaciones. El doctor Arévalo muy probablemente no va a ser ratificado por eso el tema del jurado. Y la doctora Elvia Barros muy probablemente no será ratificada. Entonces, no es que no sean ratificadas por culpa de Colchado, por culpa de la fiscal de la Nación, por culpa de Benji Espinosa, no. Por sus propios actos. Exactamente, señor. Usted lo ha dicho con mucho más prudencia que yo. Por sus propios actos. Entonces, lo que hay que esperar ahora es invocarle al país que miremos quiénes son estos nuevos jueces que se han elegido y decirle a estos nuevos jueces, cambien de generación, cambien ya, busquen otro líder y traten de hacer que la reforma también se haga arriba.
Porque ¿de qué sirve que hagamos, ustedes que trabajan tanto en el interior del país, justicia de paz, justicia en tu comunidad, justicia a los quechohablantes, que es importantísimo, pero busca personal que lo haga y no distraigas a los jueces de eso, porque ¿cuál es el trabajo de un juez, amigo? Juzgar y resolver los casos. Claro, Hay ahora, demoras. una vez que deje el cargo, ya no se ratifica que si hay este tipo de denuncias, que las investigaciones prosigan, ¿no? Porque es muy grave encontrar este tipo de denuncias contra una autoridad. No es que deje el cargo y ahí murió la cosa, ¿no? Tiene usted razón, o sea, en nuestro país a veces le dice mejor renuncia para que no tengas problemas, ¿no? Claro. Yo tengo la impresión que en el Perú todo peruano de arriba y de abajo sabe que para manejar un tema judicial hay costos ocultos, hay pagos. Yo si quiero que el embargo se acelere, pago. Si quiero que el embargo se demore, pago. Si quiero quitarte a ti ese micrófono, pago. Si quiero que ese micrófono, tú quieres que el micrófono se quede contigo, pagas. O sea, es una situación tan complicada que así funciona el Perú. Los abogados, esos abogados que acabo de decir que trabajan para el Estado y trabajan para el privado, que ganaban 400 a 500 dólares la hora, cuando en este país hay personas que ganan por un escrito 50 soles. O sea, es un país demasiado abismal. Mientras un hombre gana 10 dólares por un escrito, otro hombre gana 500 dólares la hora por hacerlo. O sea, supongamos que se busca 10 horas, 5.000 dólares, y el otro gana 10 dólares. Es una diferencia tremenda la que tenemos y hay una injusticia que afecta, porque el hombre o la mujer o el ciudadano peruano que no tiene asesoría de calidad judicial, perdió. El que no tiene contactos, a veces me decían a mí, es mejor buscar al amigo del esposo de la jueza o al compadre del juez. Eso es igual con los fiscales, ¿eh? Tampoco estoy limpiando este tema de los fiscales, solamente que ese es un tema que no nos gusta hablar y nos da miedo. Ese es un flagelo que siempre hemos tenido en nuestra sociedad. Ahora, para culminar, doctor Mofellan, hay un entrampamiento que se ha dado a raíz de esta presentación de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, al Congreso de la República, entrampado por este artículo 117 de la Constitución. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué salidas puede haber? Porque escuchamos a tantos constitucionalistas, tantos opinólogos, y se ha quedado ahí la cosa, ¿no? Mientras el presidente se estará riendo, él dice que va a acabar hasta que culmine su mandato, sale el premier, se va contra los medios de comunicación. ¿Cómo podemos salir de esta? Yo tengo la impresión que el señor presidente, que yo debo reconocerlo siempre públicamente, yo voté por Pedro Castillo porque creía que era importante que la clase política empresarial limeña, que es muy soberbia... ¿Usted también seguro votó por Castillo para que no salga Keiko? No es así. Yo voté por Castillo porque lo conocí un poco antes y para mí es importante porque soy limeño, soy muy limeño y sé que esta es una estación que se escucha justamente por no limeños. Entonces soy un limeño que creía que hay mucha soberbia en mi ciudad, muchos empresarios soberbios. En las provincias donde ustedes llegan... Mucho centralismo, ¿no? En las provincias donde ustedes llegan hay lo que yo llamo burguesías regionales. Y lo pongo el ejemplo. Un empresario grandote de una ciudad del interior del país puede tener mucho dinero, pero con su carro no hay que más que dar vuelta alrededor de la plazuela y luego regresar, porque no tiene a dónde más ir. Y si ese empresario quiere venir a Lima a hacer un negocio grande, un empresario limeño le dice, oye, mejor te lo compro. No quiero vender, entonces te aplasto. Entonces, el desarrollo de las burguesías regionales era una gran bandera que pudo haber tenido como soporte esta especie de lucha por los pobres, por los empresarios del interior y por cubrir un tema que se llama pobreza. Yo le creía a Castillo, pero resultó que fue una estafa ese tema. Entonces, en esa Ahora línea... está desilusionado ya. Pero en esa línea... Se siente engañado. No, siento que... Ha sido burlado. Castillo prueba, voy a ser más agresivo, Castillo prueba de que somos un narcoestado. Porque el muchacho Abel Cabrera, el muchacho Alejandro Sánchez, llamado de Zarratea, el muchacho Salatiel Marrufo y los otros muchachos de Ayacucho, Chimbote, de Cajamarca, de Chiclayo, de Bagua, de Tarapoto, esos muchachos, muchachos, somos gente de 40, no representan a ningún amigo de Pedro Castillo, representan a gente que le puso fondos, los cuales muchos de ellos hacen labor de activos desde el narcotráfico. Tema que es tan tabú como lo que acabo de decir sobre el Poder Judicial. Nadie habla de cuáles son los narcotraficantes que financiaron a Pedro Castillo y que son los que le pusieron a esa gente a su lado.
tema que otro día seguro alguien Exacto, trabajará. y seguramente también hablaremos otro día porque es muy grave. Como usted como representante de esta asociación Pro Justicia, sí, así es. ¿Cuál sería la recomendación que se tendría que dar? ¿Que renuncie el presidente? ¿Que lo vaquen? Porque todo está en manos del Congreso de la República. ¿Que asuma a Dina Boluarte el cargo de presidenta? ¿O que también después, recordemos que ella tiene una denuncia constitucional que ya se viene, ¿no? Con el permiso suyo y el de la estación, ¿no? Yo le diría lo siguiente a la vicepresidenta Dina Boluarte. Dina Boluarte es una mujer a la que yo he golpeado mucho. Me ha parecido insensato mantener a un hombre corrupto como jefe Caliwarma. He hecho una investigación muy grande, no es una investigación de 2 hojas. Hemos hecho denuncias ante el Ministerio Público, así que no es un tema pequeño. Hemos cuestionado la posibilidad de la presencia de su hermano. Es una mujer que ha creído en su momento en las ideas de Cerrón. Es una mujer que se ha estado concentrando en los temas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero creo que hoy ella tiene un reto, porque si el Congreso no tiene a nadie con liderazgo, con carisma y con fuerza para enfrentar una especie de sucesión de gobierno, si no tenemos un solo general, cura o lo que sea que pueda manejar una situación dictatorial así de violento hoy, entonces ¿por qué no pensar en la vicepresidenta que tome una conciencia de jefa de Estado, que sepa cuál es la agenda pública que está pendiente, que sepa cómo debe hablar con las instituciones, que sepa que no se trata de tener un gobierno caviar, un gobierno de Cerrón, un gobierno de empresarios, un gobierno de post-fujimorista? No. De hecho, hay gente de izquierda muy inteligente y muy decente. Hay gente de derecha técnicamente hiper preparada. O sea, existe en el Perú, inclusive muchos provincianos, que yo pensaba que este gobierno les iba a dar chance, y que son muy preparados. Entonces, un gobierno plural, presentado ante el país, una Dina Boluarte que nos da la cara, nos dice, miren, soy la vicepresidenta, se supone que yo debería seguir estas líneas que ha tenido esta gente, no las voy a seguir, quiero ser un gobierno plural con estos objetivos, A, B, C, D, y quiero convocar a este tipo de gente, y quiero solucionar ese rollo. En ese contexto, el asunto del Club Purímac y el asunto del hermano, del esposo de la hermana, son peanuts, son cosas pequeñitas que políticamente puede solucionar. Yo entiendo que jurídicamente el derecho constitucional, la infracción constitucional, para eso dejo de hablar a los sabiondos. Pero si hablamos políticamente, quizás hay que pedirle a Dina Boluarte que mire las cosas como jefe de Estado. Y si no quiere mirarlo, pues ya, pues no es opción, ¿no? Bien, doctor. Espero que no se decepcione nuevamente en otra entrevista que tengamos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por Fernando Felan, libremente. Director ejecutivo de Pro Justicia. Vamos a tenerlo seguramente en otra oportunidad. Muy amable por estar ahí en nuestra cabina. Gracias. Yo nomás quiero decirles que estoy presentando en Londres la próxima semana un informe sobre Perú y quizás nos podemos comunicar por Zoom desde Londres. De todas maneras, ahí Gracias. vamos a coordinar con nuestra producción. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.